La 77ª Asamblea de Fede Cámaras llega hasta ustedes gracias a EY Venezuela, siempre apostando por el país y ayudando a construir un mejor mundo de negocios. Protinal Proagro, 79 años produciendo alimentos para todos los venezolanos. Hoy Protinal Proagro está más presente que nunca. Molanca, 47 años solucionando las necesidades de empaque de mercados nacionales e internacionales con una variedad de productos de alta calidad. Nuestro lema, hacer posible lo imposible. Grupo Fidenca, enfocados en el desarrollo de estrategias personalizadas para el mercado financiero venezolano e internacional. Creamos oportunidades financieras por una Venezuela en positivo. Forma parte del BNC, el banco de referencia en Venezuela que te ofrece soluciones financieras ajustadas a tu medida y la calidad de servicio que mereces. Banco Nacional de Crédito, donde diste justo en el banco. BNCI Casa de Bolsa. Santa Teresa, 1796. Descubre lo inesperado. Nestlé Venezuela. Desarrollamos el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones. Nestlé, a gusto con la vida. OIT ACTEMP, aliado institucional de Fede Cámaras para el proyecto Perspectivas 2035, International Labour Organization. No es lo mismo llenar vacíos que construir. Para construir hay que tener visión de futuro. Es muy complejo lograr ese equilibrio entre lo que sueñas y lo que haces, entre lo deseable y lo posible. Venezuela ahora mismo puede parecer una fantasía debido a la situación que cada quien puede estar viviendo. Por eso, nos paramos hoy con la vista puesta a 20 años, con la certeza de que habrá muchos supersónicos y no más picapiedras. Actuar como buen padre de familia te exige no solo resolver problemas, sino anticiparlos. La verdad, nunca vamos a estar a la altura de enfrentarlos si no nos sentimos capaces de hacerlo. Prospectiva 2035 fue la forma de demostrarnos con pensamiento cierto, opiniones de expertos y sueños con pies en la tierra que hay una manera de tener visión de futuro que sirva de faro no solo para esta institución, sino para todo aquel que se siente empresario, innovador, emprendedor. Es un paso cierto hacia la modernidad. Si cada quien lo da, estaremos más cerca de esa visión futurista. Visión 2035 tiene una ambición, la esperanza puesta en una imagen de futuro que nos sirva de norte hacia dónde avanzar. Cada vez más se van haciendo evidentes cambios y tendencias que exigen nuevos retos al sector privado venezolano. Son diversas las razones que explican por qué Venezuela en corto plazo tendrá una configuración productiva diferente a la que ha mostrado en el último siglo. El centro de ese cambio es el papel del petróleo. No hay dudas de que dejará de ser el principal motor de las economías. Tantos cambios tecnológicos abren el espacio para fuentes de energías renovables. La agenda de los países respecto al tema ambiental ha incluido compromisos ciertos de control de emisiones, así como cambios en la movilidad de las personas y mercancías. Hemos visto cambiar en corto tiempo la forma en que trabajamos, recibimos clases, obtenemos información. Son necesarios los chats de WhatsApp de la urbanización. La recomendación y la colaboración son nuestro pan de cada día. En el mundo entero están ocurriendo grandes reacomodos que se han visto acelerados por el efecto de la pandemia y que han modificado el modo de aproximarnos a las cosas. El sector privado venezolano está en el centro de esas transformaciones y es nuestra tarea identificar estos rasgos, organizarlos y vincularlos con la mirada puesta hacia el futuro, en un entorno que sigue siendo desconocido pero que exigirá lo mejor de nosotros. Nos dimos la tarea de colocar la mirada en un horizonte a 15 años preguntándonos, ¿cómo será Venezuela entonces? ¿Cuál será la matriz energética de Venezuela y de la región? ¿Cómo será la inserción de Venezuela dentro de las dinámicas comerciales de innovación y de intercambio? Hicimos el ejercicio de dibujar los rasgos que tendrá el país para ese momento, tratando de entender los desafíos que tendrá el sector privado como protagonista en la sociedad. Anticipándonos, podremos hacer el papel que Venezuela requiere. Alimentos.
tecnología, industria, energía, conocimiento, medicina y bienestar, transporte y logística, comercio, sistema financiero, servicios. Y llegamos a una imagen de futuro, que sí es posible comenzar hoy. Sabiendo hacia dónde queremos ir y con la gente como centro, ponemos a la disposición de los empresarios y de toda la sociedad este ejercicio futurista, aproximándonos a una visión que nos impulse a transitar los desafíos que supone el mundo postpetrolero, los cambios tecnológicos y retos en materia de salud, ambiente, formación de capacidades y trabajo en equipo. La conectividad y los esquemas de funcionamiento de la sociedad harán que la vida de las personas cambie, mejore y agilizará cualquier agenda de superación de la pobreza, al tiempo que nos permitirá mejorar la productividad de nuestra economía. Las nuevas formas de consumir información y la adopción de plataformas colaborativas harán posible que la productividad y la competitividad de nuestra economía se eleve. En la medida en que todos estemos más conectados y aprovechemos esa ventaja, veremos más claras las innovaciones y el conocimiento, democratizando la generación de riqueza. La capacidad para innovar y aportar será posible en todos los ámbitos, por lo que toda la sociedad es el espacio para la modernización. Seamos parte de ella. Muy buenas tardes, continuamos con nuestra 77 Asamblea Anual de Fedecámara, denominada este año Futuro, donde acabamos de ver la imagen objetivo. Ese video nos refleja una Venezuela con 11 sectores de la economía y con una serie de subsectores que pueden ser una gran oportunidad y que pueden tenernos en el 2035 en una Venezuela total y completamente distinta. Una Venezuela que parece distante cuando hablamos a 14 años, pero sin duda alguna el tiempo pasa y si no asumimos el reto de comenzar a transitarlo con visión de futuro, con ese objetivo y con ese punto de llegada para poder entonces también construir soluciones en el marco de la coyuntura, entonces nos podrá ocurrir que perdamos el tiempo. Y ese tiempo es valiosísimo no solo para discutir a Venezuela en el marco de la conflictividad, en el marco de las oportunidades, en el marco de las realidades internas, sino también en esa misma dimensión, pero internacionalmente. ¿Dónde puede estar ubicada Venezuela en el futuro? ¿Cuál es la posibilidad de Venezuela de reinserción en el concierto de las naciones, tanto para discutir políticas de carácter mundial, como puede ser los temas laborales en el marco de la OIT, los temas comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y una infinidad de temas que no por estar aislados no dejan de tocar a la realidad venezolana? Para entender un poco esas dimensiones, para entender a la Venezuela, su futuro, en el marco de la negociación y la reinserción en el concierto de las naciones, hoy vamos a tener un panel liderado, moderado por Michael Penfield, quien es especialista en políticas públicas y planificación estratégica, miembro del Fellow Wilson Center y profesor de IESA, entre otras actividades profesionales que realiza. Michael, amigo de la casa, nos ha otorgado su tiempo, su espacio y su conocimiento para moderar con tres excelentes invitados internacionales que llevan en su cotidianidad temas relacionados a Venezuela, estudian el tema venezolano, conversan, interactúan con todos los actores para plantear desde sus visiones oportunidades de construcción de soluciones para el país. Ellos son la catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Oslo, Benedict Bull, el señor Keith Manns, director del programa de América Latina en el Centro de Transformación de Conflictos Aplicados del UCI, que es el Instituto para la Paz de los Estados Unidos, un instituto que está vinculado al Congreso de los Estados Unidos, del Poder Legislativo. Y
luego tenemos a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, que fue, digamos, quien de una u otra forma le tocó en campo trabajar, construir los acuerdos que luego se transformaron en el acuerdo de paz para Colombia, de distintas latitudes, con distintas visiones. Hoy vamos a escuchar esta interesante conversación para entender con un poco ampliando el espectro, ampliando la visión, no solo desde la cotidianidad dentro del país, sino desde fuera, cuál puede ser ese futuro y cuál debe ser el rol de los actores de la sociedad civil venezolana, en nuestro caso de la empresa privada. Michael, muchísimas gracias por el apoyo, feliz tarde. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo, por la presentación y por la oportunidad de moderar este panel tan importante sobre las perspectivas de un potencial proceso de negociación que está empezando a darse en el país, que todavía está en una etapa muy temprana, pero que todos los actores parecieran empezar a aceptar que es la única salida que garantiza que el país pueda resolver su crisis de gobernabilidad, que pueda reinsertarse globalmente y sobre todo que pueda recuperar sosteniblemente la actividad del sector privado en el país. Obviamente todo eso se está dando en un contexto muy complejo, donde por un lado hay ciertos avances, pero siempre hay retrocesos, eventos que uno podría enumerar que señalan retrocesos, los hemos vivido en los últimos días en Venezuela, pero también es cierto que en los últimos meses se han avanzado con otros temas puntuales, en particular alrededor del tema electoral específicamente. Y para eso tenemos un panel que de verdad es un panel de lujo, es un panel que creo que nos va a permitir desde una perspectiva internacional realmente darle una mayor perspectiva al caso venezolano. Benedict Bull, que es profesora de desarrollo de la Universidad de Oslo, que dirige la red de investigación latinoamericana en Noruega, y que además ha estado siguiendo muy de cerca el caso venezolano. Ella es profesora, pero como académica noruega sigue muy de cerca la política exterior de ese país y su potencial y su rol como mediador y facilitador en la resolución de conflictos en distintas partes del mundo, y entre ellos, evidentemente, Venezuela es un caso emblemático, dado el papel que Noruega viene desempeñando. Ella va a hablar como académica, no como vocero oficial de la Cancillería noruega, y creo que su aporte es muy valioso en ese sentido. Sergio Jaramillo es asesor senior del Instituto de Paz Europeo, está en Bruselas, fue alto comisionado del proceso de paz en Colombia, realmente con un papel emblemático, muy importante en lo que fue un proceso tremendamente complejo de negociación con la FARC y con otros actores en Colombia para poder producir ese proceso de paz que se concretó ya hace varios años atrás y que nos va a permitir, a partir de la experiencia colombiana y también de su conocimiento de otros procesos y de otros conflictos en otras partes del mundo donde él ha estado directamente involucrado, poder entender mejor qué se va a necesitar en Venezuela para asegurar no solamente un acuerdo, sino un acuerdo que sea implementable y que asegure realmente que el país pueda reencaminarse. Y Keith Mines, que ha sido un diplomático con una carrera estelar en los Estados Unidos, que fue director para la región andina del Departamento de Estado, y que en este momento está ya fuera de esa carrera en la cual rindió muchísimos frutos en América Latina en particular, y dirige el programa latinoamericano en el Instituto de Paz de los Estados Unidos, que es un think tank muy peculiar, porque es uno de los think tanks que está dedicado específicamente a los temas de resolución de conflictos, donde hay un consenso entre republicanos y demócratas en temas de política exterior, y donde este centro ha jugado un papel muy importante en otros procesos de conflicto
en Colombia, en Centroamérica, y que mira con muchísimo interés dentro de ese programa latinoamericano el caso venezolano. Quiero agradecerles a todos entonces de estar con nosotros, haber hecho el tiempo. Y el formato de esto es una conversación. Y en ese sentido yo quisiera arrancar con Benedict y preguntar. Venezuela ha experimentado en el pasado varios procesos de negociación con facilitación internacional. Uno solo de ellos fue exitoso en el año 2002, que le tocó facilitar a César Gaviria como secretario general de la OEA. Todos los procesos posteriores, sobre todo en los últimos 4 años, en el contexto actual de una gran crisis humanitaria y de un deslave económico tan grande, esos procesos han fracasado, incluyendo uno en el cual participó Noruega como mediador. La pregunta, Benedict, es, en este momento en Venezuela, ¿los incentivos están o no están para que esta vez haya un proceso exitoso? Bueno, muchas gracias por la invitación y la introducción y esa pregunta, que es dificilísimo. Yo creo que es importante enfatizar que siempre hay más razones por qué se fracase y más obstáculos que razones por ser optimista, pero uno siempre tiene que enfatizar las razones por ser optimista. Y yo creo que el asunto de cualquier negociación en Venezuela es muy difícil porque como negociación no es como una negociación de paz donde hay un conflicto armado, tiene más, parece un poco más las negociaciones para la salida de dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo, en los años 80, 90, y en comparación con estos procesos, Venezuela no ha pasado por un proceso de liberalización como sí surgió antes de la transición a la democracia. En estos casos, más bien hemos visto un proceso de liberalización en términos políticos los últimos años, aunque con algunos cambios últimamente. Hay también otros factores que complican mucho, yo creo, el asunto, y muchos, pero entre estos son el hecho de que la constitución de Venezuela es una constitución mayoritaria, donde el que gane básicamente mucho poder, no todo, pero mucho poder. Y entonces va a ser más difícil dejar el poder a los que están en poder. El otro tema es la falta de control que tiene el Estado venezolano ahora sobre el territorio. Y eso es un proceso que está cada vez más grave con diferente surgimiento de diferentes grupos que controlan diferentes zonas, inclusive grupos armados. Eso es un tema que se ha visto también en muchos otros casos. Entonces, las cosas siempre son complicadas, pero yo diría que hay varias cosas que han cambiado mucho después de los otros procesos. Lo más obvio, obviamente, es el cambio en el contexto internacional, que tenemos ahora una comunidad internacional más unida, Estados Unidos que está más coordinado con la Unión Europea y que apoya el proceso de negociación. Y relacionado con eso, obviamente, es el tema de sanciones y la voluntad que ha mostrado los Estados Unidos ahora en usar una paulatina levantamiento de sanciones en un proceso de negociación. Entonces, yo creo que aunque no ha cambiado dramáticamente la posición de los Estados Unidos hasta ahora, sí hay un cambio muy importante, sobre todo en relación con las negociaciones. Y yo creo que también, digamos, la debilidad actual de la oposición puede ser una fuerza. Y voy a explicar lo que pienso, y es que en todos los otros casos, negociaciones empezaron en medio de
manifestaciones populares, en medio de mucha presión al gobierno. Eso no es el caso aquí, pero ahora, pero entonces el gobierno, la oposición tenía mucho que perder con entrar en negociaciones, porque estaba en momentos de fuerza. Ahora la oposición no está en un momento obvio de fuerza, entonces tiene menos que perder de entrar en negociaciones que lo tuvo en 2014, también 2017, inclusive en 2019, cuando el plan de Juan Guaidó había logrado unificar la oposición en una manera que uno no había visto por mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay cosas que da incentivos más fuertes al gobierno que antes, y también cosas que deben por lo menos reducir el rechazo a las negociaciones por parte de la oposición. En Colombia, Sergio, el conflicto fue y es todavía algo mucho más largo que el venezolano, ¿no? Y en esos años se crean heridas, se crean visiones mutuas muy contradictorias, miedos existenciales. En tu experiencia, ¿qué tipo de concesiones, Benedict está hablando de incentivos, permiten ese reconocimiento mutuo que en el caso de Colombia fue muy sorpresivo, fue muy importante, dejar las armas, ¿no? Esa expresión de voluntad de las partes de decir, bueno, tenemos que poner punto final a este proceso. Quizás contar un poco, no solamente la experiencia colombiana, sino en tu experiencia internacional, ¿cómo creas ese espacio para que eso ocurra? Porque eso pareciera ser un hito inicial, una concesión, un incentivo que permite que ese reconocimiento de que estás renunciando a algo aparezca. Sergio. Gracias, Mike, por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de esta Asamblea de Fedecámaras. Muy complacido de poder contribuir modestamente. Yo lo primero que diría, Michael, porque a mí no me gusta, claro que en una negociación no existe tal cosa como concesiones, pero me parece que no es un buen punto de partida. Yo creo que antes que eso hay que aclararse las cosas y decir, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Y cuál es la historia de esto? O como se suele decir hoy en día, ¿cuál es la narrativa que cubre este proceso que estamos tratando de sacar adelante? Para ver si tenemos una sombrilla debajo de la cual podemos meternos los dos o no. Y en el caso de Venezuela, me parece que esto es algo urgente. Me parece que se han ido de manera natural poniendo sobre la mesa ciertos conceptos como reinstitucionalización, como volver a los canales constitucionales, en fin, pero hay que encontrar primero algún tipo de lenguaje común para entender qué es lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no es sencillamente buscando un proceso electoral, es creo yo, más que eso. En el caso de Colombia, y más adelante hablaremos más al respecto, no quiero acá tomarme la palabra, pero realmente la clave estuvo en una planeación muy cuidadosa de lo que íbamos a hacer y en un desarrollo por fases. Yo creo mucho en las fases de los procesos y en particular en la utilidad de desarrollar por lo menos una primera fase confidencial que permite un poco entender dónde está cada lado, permite medir la seriedad de cada lado y permite discutir unas cosas que más adelante ya en público con la audiencia del país entero mirando es mucho más difícil de hacer. Y eso para mí es tan importante como cualquier gesto que se puede hacer de antemano. Es
ver el comportamiento del otro en un ambiente de confidencialidad. Yo creo que para nosotros eso fue, digamos, lo que sentó el piso, con el apoyo, entre otros, aquí que está Benedict de Noruega, que nos permitió salir adelante. Y luego hay pequeñas cosas. Yo personalmente no creo mucho en el concepto de precondiciones. Creo que no es muy útil ponerle precondiciones a unas negociaciones, en particular si son confidenciales, por lo menos al comienzo. Pero creo que hay ciertas cosas básicas que sí hay que tener. Pues es muy importante tener unos canales adecuados de comunicación para organizar las cosas. Es muy importante estar en una actitud de un cierto respeto. El respeto y la dignidad son muy importantes en las negociaciones, que en ningún momento quiere decir que uno está de acuerdo con el otro, etcétera, pero por lo menos que entiende que está ahí sentado es para arreglar los problemas y no para hacerse recriminaciones mutuas. En fin, son pequeñas cosas, pero yo creo que antes que eso hay que dar ese paso de, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Cuál es el objetivo que estamos tratando de cumplir? ¿Y cuáles son las fases mediante las cuales vamos a llegar a él? Keith, basado en lo que está diciendo Sergio, que las negociaciones necesitan cierto objetivo común entre las partes, reglas, formalidad, que las expectativas puedan comunicarse en un ambiente relativamente confidencial, pero de reconocimiento. Y conociendo como tú conoces tan bien el caso venezolano y las experiencias previas, cuando tú ves la aproximación actual a este proceso de negociación que pareciera estar gestándose, ¿cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo lo evalúas y qué está faltando para poder realmente impulsarlo? Bueno, gracias Michael por la pregunta y a Fede Cámaras y los organizadores por esta oportunidad. Admiro mucho el trabajo que han hecho en este espacio. El año pasado la conferencia fue realmente excelente, ¿no? En las ideas nuevas que se levantaron para la crisis venezolana. Yo diría lo siguiente, una cosa que creo que tenemos que pensar enfrente es el ambiente que enfrentamos. Y el ambiente de negociaciones para Venezuela está cambiando rápido. Estamos en una situación diferente de donde habíamos estado hace un año o ciertamente hace 3 años. Entonces estamos en un ambiente un poco diferente que yo creo que nos brinde algunas oportunidades. Todavía es un ambiente muy difícil, con muchos desafíos que enfrentar, pero sí está cambiando. Primero, ambos lados carecen de apoyo popular y es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. La frustración con el proceso político en general ha llevado a la mayoría de los venezolanos a renunciar tanto a la oposición como al régimen. Es una nación realmente de ninis ahora. Este entorno no mejorará hasta que la vida de las personas mejore. Y eso no sucederá hasta que el país adopte un modelo socioeconómico más funcional y salga de las sanciones. Y para hacer eso debe haber una ronda productiva de negociaciones. La diferencia ahora es que esta ronda de negociaciones puede ser de una forma que ambos pueden salir exitosos. Y eso es algo nuevo, porque hasta ahora ha sido siempre un modelo de todo o nada y algo que era fatal para un lado, y eso está cambiando. Yo creo que los partes están llegando a una formulación más realista. Este modelo de todo o nada, ganador toma todo, está cambiando. De muchos hay una visión más realista de lo que yo llamo el end state de existencia, de coexistencia democrática. Y esa es la idea que siempre quiero plantear, que si el end state es que uno toma poder o otro salga completamente, nunca va a resultar. Pero si el end state es de coexistencia democrática, sí tenemos algo con que trabajar. Y tercero, la amenaza de la violencia como medio para producir cambios es menos un factor, no es totalmente eliminado, claro. Y ambos lados lo toman en sus herramientas. Pero durante un tiempo hubo una amenaza persistente del extranjero, que todas las opciones están sobre la mesa, etc.
y la amenaza de la fuerza para producir un cambio estuvo siempre ante las partes. Eso está también, bueno, por poco o poco a poco suavizando, ¿no? No ha desaparecido, pero es algo que es un poco menos un factor. Para mí, todo eso conduce a una situación en la que hay más espacio para un arreglo pacífico negociado. Las partes están más abiertos al respecto, la comunidad internacional más a favor de soluciones negociadas y el pueblo venezolano está exhausto, está listo para ir a una dirección nueva. Pero queda muchísimo por hacer para preparar el terreno para que sea eficaz. Y eso es algo que sí podemos explorar más, pero sí hay mucho que hacer para que sea de la manera con más posibilidad de éxito. Benedict, siguiendo lo que está diciendo Keith, con lo que está terminando, que es todavía falta algunas cosas para que esto camine en el sendero adecuado, ¿no? ¿Qué dirías tú puntualmente que falta? O sea, que si tú quisieras ver algún elemento en esta negociación que te hiciera ver que esto señaliza claramente que esa disposición está y que los incentivos están. ¿Qué puntualmente crees tú que podría dar esa señal? Bueno, es un poco demasiado difícil porque nunca es solamente una cosa, pero me gustaría como seguir lo que dijo Sergio, de que tener una historia común, una visión de dónde uno quiere llegar es importante. Y cuando yo converso con venezolanos, siempre me llama, de ambos lados, me llama la atención que el hecho de que tienen mucho en común, tienen una visión común, quiere una democracia que funcione, quiere un Estado presente. Y entonces yo creo que falta que uno enfatice un poco más de lo que están de acuerdo, donde hay los puntos de acuerdo. Y hay muchos, según mi perspectiva. Yo he trabajado mucho en Centroamérica, donde he visto en realidad conflictos que son mucho más sobre visiones del país, que son mucho más graves que lo que encuentro en Venezuela. Pero al momento yo creo que, por ejemplo, poner condiciones muy complicadas para entrar en negociación es algo que, como ha hecho el gobierno con que uno tiene que quitar todas las sanciones y todas las otras condiciones que han puesto. Empezar ahí es muy difícil, poner condiciones tan complicadas que son básicamente imposibles de cumplir para la oposición, porque ni siquiera está en su poder. Entonces, dejar de poner estas condiciones, si tendría que apuntar a una cosa, sería dejar de poner este tipo de condiciones para empezar las negociaciones. Sergio, tú decías algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es la importancia de partir el problema por fases, ¿no? Y eso pareciera indicar que hay que ir poco a poco construyendo esa solución, ¿no? Pero también estás diciendo que eso, partir del problema implica que el ambiente donde se está dando esa negociación o esa conversación tiene que tener integridad, ese proceso como tal, ¿no? En Venezuela hay un debate sobre lo incremental versus lo integral. Si tú tuvieras que, digamos, proponer algo para poder conciliar unos puntos de vista que parecieran apuntar a dos visiones muy distintas de lo que es un proceso de negociación, con tu experiencia, ¿cómo hacer esto de ir por fase, pero sin perder de vista digamos, el proceso desde un punto de vista más amplio y más global?
Gracias, Michael. Yo a veces le digo a mis amigos venezolanos con todo cariño que me parece que sufren de impaciencia estratégica. Es decir, en Venezuela todo el mundo quiere que todo se resuelva inmediatamente y llevan mucho tiempo así. Y hay que hacerse la pregunta ¿por qué? Y yo creo que es justamente porque hay que surtir unos procesos, surtir unas bases, un proceso de paz y una negociación en particular es, puede parecer un gran lugar común, pero realmente es un ejercicio arquitectónico, es como construir una edificación, una casa. Y si uno no pone primero unos cimientos y cree que ya de una vez va alzando la casa, pues entonces se le cae la casa rápidamente, como ocurrió en República Dominicana o en Barbados o en tantas ocasiones. Ahí nuevamente juega este elemento que acabo de mencionar de lo confidencial y de lo público. Lo confidencial realmente ayuda a poner esa primera base de cimientos para saber que tiene uno algo sobre lo cual construir. En el caso de Colombia fue lo que hicimos. Llegamos a un acuerdo marco con las FARC en 6 meses en 2012, que firmamos incluso en secreto. Nadie supo hasta que el presidente Santos lo anunció al país que se iniciaba un proceso que realmente ya llevaba un recorrido muy largo y se hacía sobre la base de una hoja de ruta. Eso no siempre es posible hacerlo, pero me parece que es por esa razón el ideal. Ahora, claro, el contraargumento es decir, bueno, vamos por fases, vamos construyendo pisos, pero ¿qué garantías tenemos de que realmente vamos a construir todo el edificio? Entonces, el reto en este momento en Venezuela es justamente encontrar la manera para que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, importantes, de ir de manera muy realista avanzando en una negociación para mejorar las garantías electorales, como vimos ahora con el caso del CNE, que ese esfuerzo desemboque o converja, o el verbo que queramos escoger dependiendo de la estrategia, en un proceso más amplio de negociación que trate lo que yo creo que es el tema fundamental en el fondo de Venezuela, que es una serie de, más allá del proceso electoral mismo, una serie de garantías políticas para todos los actores que permitan que el país se mueva hacia adelante. Y eso es lo que tenemos en este momento que resolver. Yo creo que incluso que el reto más grande en este instante, menos que entre régimen y oposición, aunque hay toda clase de problemas, pues digamos que lo que acaba de ocurrir en estos días hace bien difícil que las cosas avancen y que se tenga confianza en el proceso. Pero yo creo que en este momento es más importante al interior de la oposición construir una mínima visión compartida de cómo pueden ser esos avances y cómo pueden converger los esfuerzos. Keith, tú mencionabas un cambio internacional, en el contexto internacional, ¿no? Y el cambio es, en parte, un cambio de política en los Estados Unidos. Un cambio de visión del presidente Trump al presidente Biden sobre el tema venezolano, una mayor coordinación multilateral con Europa, Canadá y algunos países de América Latina. Todo eso es importante y fundamental, como tú lo has dicho. Pero los Estados Unidos, en el caso venezolano, es un actor central. Y en ese proceso, la negociación, por un lado, es visto para algunos como el garrote y otros como la zanahoria, ¿no? Y bueno, hoy hemos visto que el oficialismo, el régimen, el chavismo, como lo quieran llamar, ha logrado de alguna manera resistir en ese ambiente. Ahora los Estados Unidos avala el proceso de negociación, trata de estimularlo, precondiciona de alguna manera el relajamiento de las sanciones a resultados concretos en la negociación. Y mi pregunta es, en general, ¿cómo puede los Estados Unidos en ese cambio jugar un papel constructivo en el proceso venezolano y que de alguna manera permita que esa negociación, digamos, tenga una mayor viabilidad? O sea, ¿cómo ves tú
no solamente el cambio, pero sino también yendo un poco más a los detalles de lo que se está proponiendo. Cómo generar un marco que realmente le permita a los Estados Unidos tener un papel verdaderamente constructivo en ese proceso de negociación, entendiendo que está avalando una iniciativa multilateral, que hay disposición de remover sanciones por fases de acuerdo a resultados concretos, que es lo que han dicho. Bueno, muy profunda pregunta y sigue un poco de lo que ha dicho Sergio. Una de las cosas que pensar, yo creo que en el ambiente global de negociaciones es qué rol puede jugar los Estados Unidos más eficaz. Una de las cosas que, como dice Sergio, con todo respeto, anoto entre mis amigos venezolanos es una tendencia de buscar una solución de afuera en ambos lados. Y una de las cosas que yo creo que sorprendió a muchos fue en la transición entre la administración Trump y Biden. Yo creo que muchos estaban esperando un cambio de política total, un cambio de política de la presión, de la fuerza, de todas las opciones sobre la mesa, a un involucramiento total en la situación venezolana. Y eso no es lo que había ocurrido, ¿no? Llega enero y todavía era un cambio muy suave. Claro que renunciaron the threat de violencia, ¿no? La cuestión de todas las opciones sobre la mesa. Hay un cambio ahora global en la manera en que Estados Unidos utiliza sanciones. Eso va a tener un impacto quizás, pero sobre todo la política no ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que eso había sorprendido a muchos. La oportunidad en esto es que sería ahora la oportunidad entre las partes, entre el régimen y la oposición, de reorganizarse, reorganizar la mesa de negociación, reorganizar lo que están negociando y llegar a un punto donde pueden empezar un proceso entre sí. Claro que con la ayuda esencial de Noruega, la ayuda esencial de la Unión Europea, claro que con la aprobación de Estados Unidos, pero no con Estados Unidos directamente en la mezcla. Y es algo interesante eso. Muchos habían pensado que eso no puede resultar porque Estados Unidos, siendo un partido esencial con la presión de sanciones, que es un factor esencial. Y de hecho es un factor esencial, pero la cuestión es cuándo es esencial que está en juego. Y yo diría que es una oportunidad ahora muy interesante de organizar algo entre los partidos en Venezuela sin mucha influencia de afuera, solo la facilitación de algunos, pero entre ellos, de tomar cuenta de qué es lo que es importante para venezolanos. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Benedicte, de que los venezolanos tienen una visión compartida. Si uno toma en cuenta lo que ellos estén de acuerdo, ¿no? Estén de acuerdo con elecciones como la manera esencial de tomar decisiones. Están más o menos de acuerdo con la Constitución como es escrito. Tienen una Constitución. Eso no siempre es el hecho. Tienen una creencia en los derechos humanos, ¿no? En los derechos humanos, tanto social como político de las personas. Claro que están en una situación donde esto no funciona, pero la creencia entre el pueblo sí está ahí. Tienen una creencia en la inclusión. Entonces, hay una oportunidad muy interesante, sin mucha intervención, sin la presión, y más que todo sin un mano duro por un lado u otro. Pero hay una oportunidad entre venezolanos, yo creo que de formar una visión del país. Y para mí lo que puede seguir de eso es un pacto político generalizado. Eso es lo que hemos pensado mucho en USEP, es cómo serían los pasos principales, los pasos primeros antes de llegar a otra ronda de negociación. Porque lo que no queremos es que es tiempo de ir a una ronda de negociación, tratar de negociar una elección presidencial, cuando el tiempo realmente no es apropiado para eso.
hay cosas fundamentales que serían mucho más apropiadas, yo creo que de tratar adelantado y de esto llegar a un proceso que puede ser mucho más eficaz. Michael, ¿me permites añadir Sí, adelante, una Sergio, nota adelante, de esto? por favor, sí. Aquí en ánimo de conversación, Sí, disculpa sí, también. sí. No, es que sí, me parece que esto que está diciendo Keith es de las cosas más importantes. A mi juicio, ya dije, me parece que una condición para que funcione el proceso venezolano es un objetivo, una narrativa compartida de qué es lo que están tratando de hacer. Y el segundo es llevarse ese proceso a Venezuela, que no quiere decir que físicamente todo tenga que ocurrir en Venezuela, pero tiene que salir de esta idea de una dependencia de que otros tomen decisiones. Y el caso nuestro en Colombia, una parte importante del éxito que tuvimos en el proceso con las FARC fue eso, fue aprender de nuestros propios errores. En el proceso llamado el Caguán del presidente Pastrana se invitaron a más de 20, 24, 25 países a acompañar en un proceso que realmente lo que era una cantidad de discusión entre embajadores internacional, y el proceso no arrancaba, no tenía, como se dice hoy en día, tracción de ningún tipo, distraído por todo este entorno internacional. Y la gente esperando que de alguna manera eso va a resolver las cosas. No las va a resolver, lo van a resolver los venezolanos. Y entonces son los venezolanos los que tienen que tener el timón de esto. Claro, nadie es ingenuo. Hay cartas acá internacionales definitivas. La coordinación con los Estados Unidos es una condición sine qua non del éxito de cualquier proceso en Venezuela, para llegar a una verdadera reinstitucionalización y cambio. Pero partiendo de que los venezolanos tienen que tomar las riendas del proceso y no esperar que nadie más resuelva las cosas por ellos. De acuerdo. Adelante, Keith. Regresando a la cuestión entonces de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que al ver un proceso que está avanzando, que está hecho en buena fe, que ambas partes están progresando y la situación está cambiando, de allí, claro que los Estados Unidos tomaría las decisiones necesarias para apoyarlo, para ajustar sus acciones o lo que sea para apoyar un proceso que está en marcha. Pero yo creo que, bueno, no es lo que muchos esperaban, pero estamos en una situación quizás aún más interesante y al final quizás más estable. O sea, que si tuvieras aquí entre la oposición democrática y el chavismo esa narrativa común, esa disposición a empezar a dibujar, a reinventar la democracia venezolana en unos términos que sean favorables para ambos. Si eso se diera, en principio, o sea, sin los detalles de esa negociación todavía, tú verías a los Estados Unidos tomando acciones que impulsen aún más ese proceso. O sea, removiendo, por ejemplo, o sea, hay una realidad en Venezuela. O sea, Venezuela en este momento tiene sanciones financieras, petroleras, individuales y secundarias. O sea, en la práctica es un país tan sancionado como Irán en muchos sentidos. Entonces, el tema internacional en la práctica en Venezuela es clave para ambos. Pero si tuvieras ese gesto, por ponerle o resultado de un proceso, tú verías a los Estados Unidos actuando en ese ámbito para fortalecer aún más, ampliar el ancho de banda de alguna manera de ese proceso. ¿Lo ves? Bueno, hay otra parte que también tenemos que tomar en cuenta. Claro que el evento más significativo en los próximos 6 meses es la elección, ¿no? Eso va a ser un señal clave, ¿no? Si es una elección tal como las otras, claro que no va a resultar en... ¿Te refieres a la regional, a la elección regional? Sí, la regional. Eso va a ser clave porque esta elección tiene que ser de una manera integral y libre y transparente. Si la elección, porque eso es algo concreto, el resto es un poco subjetivo, pero eso es concreto. Si la elección va bien, y hay algunos que piensan que puede ser que será una elección adecuada, no perfecto, pero a un nivel adecuado. Eso sería un señal importante. Y el resto, lo demás de lo que describo, eso puede ser algo que refuerza una tendencia de dar cuenta de que si hay un proceso nuevo en marcha. Los otros
pedazos, como yo los veo, es el modelo socioeconómico y el modelo político. Y esas son cosas que, para mí, antes de llegar a la cuestión de ministerios y elecciones y compartir el poder, yo creo que lo básico sería interesante de formar adelante. Eso sería algo más que todo como un diálogo nacional, una especie de diálogo nacional. Y hay muchos ejemplos de esto y cómo han llegado a este tipo de cosas. Pero eso sería algo muy interesante. Es un tiempo interesante porque todo el hemisferio está buscando el modelo socioeconómico correcto. Entre socialismo y neoliberalismo hay algo, pero nadie lo ha encontrado. Y por otra parte, la cuestión política, antes de llegar a la cuestión de poder, de formar, como dice Benedicte, los bases de lo que tienen en común en su visión para la nación. Eso sería muy interesante. Con esto, con una buena elección, uno tendría algo en marcha, ¿no? Que tendría oportunidad de Estados Unidos de apoyar. Pero hasta ahora no hay realmente mucho. Hay unos gestos del régimen que sí han tomado cuenta de que eran difíciles y claro que quieren apoyarlos, pero no eran a un nivel para realmente poner en marcha las sanciones. Benedict, Noruega como facilitador. Yo creo que Sergio y Keith han hecho una descripción de los retos que tiene la negociación venezolana importantísimo. Es un contexto distinto al que teníamos mediados del 2019, con una oposición incluso que no tiene el mismo nivel de unidad que tenía en ese momento, con un chavismo que lucía mucho más débil de lo que está hoy pareciera más bien fortalecido en muchos ámbitos. Y con una crisis humanitaria que es la más importante, la más grande que ha vivido América Latina en su historia moderna, con una ola migratoria que no habíamos visto en la región. Un país que era la cuarta economía, hoy en día es prácticamente el país más pobre de América del Sur. ¿Cómo ves tú? O sea, a Noruega le toca difícil, o sea, es un cambio enorme. Y a veces yo me pregunto cómo en ese contexto ves tú que esa facilitación puede, o sea, cómo Noruega puede armar ese juego en un ambiente complejo, con unos incentivos que son mejores, que ustedes ya todos lo han dicho. Pero ¿cómo ves tú el rol de Noruega como facilitador en Venezuela en esta facilitación 2.0, por ponerle una etiqueta? Bueno, yo creo que es importante empezar con entender que Noruega juega un rol pequeño. Puede ser importante porque ha logrado confianza de las dos partes y tiene un equipo muy profesional que ha trabajado con este tipo de asuntos por mucho tiempo, pero Noruega nunca, ni en el caso de Colombia, ni en Guatemala, ni en otros casos, jugaba un rol solo. Yo creo que a veces entiendo que hay muchas expectativas de lo que puede lograr Noruega, pero es un país pequeño sin mucho peso político. Y siempre cuando ha logrado jugar un rol importante como facilitador es cuando tiene las grandes fuerzas. Está respaldada por las grandes fuerzas. Y eso creo que es la gran diferencia entre 2019 y ahora, que ahora los Estados Unidos está respaldando un proceso de negociación en una manera que no hacía en 2019, cuando jugaba un rol mucho menos claro y a veces muy complicado. Pero el riesgo, y esos estudios han mostrado que el riesgo de tener un facilitador bastante débil es que a veces resulta apoyando a la parte más fuerte, porque el facilitador por sí no tiene muchas
fuerza, entonces es una ayuda al parte más fuerte. El ejemplo más claro de eso fue en el caso de Guatemala, donde eso ha sido una crítica hacia el rol que jugaba Noruega en ese entonces. Pero en Venezuela yo creo que ha sido muy consciente de la fragmentación de la oposición, todos esos problemas de coordinación que ha tenido la oposición y siempre ha trabajado muy como acerca de diferentes actores en la sociedad civil y en la oposición para tratar de ayudar a la organización de la oposición. Entonces yo creo que ahora como la oposición luce un poco más débil que en 2019, también en algunos sentidos el chavismo, esa situación es algo que siempre ha tomado en cuenta en Noruega como facilitador. Y es importante también recordar que Noruega tiene un equipo profesional, está como muy dedicado a seguir la situación en Venezuela y está ahí por el largo plazo. No va a cambiar, vamos a cambiar probablemente el gobierno de Noruega en septiembre, pero eso no va a importar nada, porque eso es como una política del país de seguir como facilitador de paz en diferentes partes del mundo, y también es una política del país de darle seguimiento al proceso en Venezuela en el largo plazo. Y eso creo que da un poco confianza en las partes que no van a desaparecer si fracasa ese intento de negociación. Noruega va a seguir trabajando como facilitador también en diferentes formatos, mientras que esperen que las partes vuelvan en algún momento en el futuro. Pero por lo menos creo que es un poco más fácil para Noruega ahora, como tiene el respaldo más claro de grandes potencias en el mundo. Por supuesto no todos, porque hay también potencias como China, como Rusia, que son que es mucho más complicado, obviamente, coordinar con ellos, aunque sí, existen intentos. Sergio, Europa. Tú tienes una experiencia, estás en el Instituto de Paz Europeo. Europa pareciera estar ganando un liderazgo importante en el tema venezolano. Y más allá de eso, el chavismo tiene sus aliados y lo ha mostrado. Cuba, Turquía, China, Rusia. Y Europa puede jugar un papel con algunos países más que otros, especialmente Cuba, que está entrando en este ciclo de protestas muy importantes en el país. ¿Cómo ves tú, muy brevemente, el papel de Europa y sobre todo el papel de estos otros países en este proceso, entendiendo que al final el tema es venezolano? O sea, lo que estamos concluyendo acá, que si los venezolanos podemos mostrar avances concretos, pareciera que la comunidad internacional pudiera acompañar. Pero ¿cómo ves tú ese rol europeo y sobre todo en el marco de ese otro concierto internacional emergente en el mundo, donde estas potencias regionales como China y Rusia y Turquía juegan, son relevantes? ¿Cómo lo ves? Déjame comenzar por el punto que tocaste y que estábamos discutiendo ahora con Keith, sobre qué quiere decir que el proceso lo tienen que llevar los venezolanos, porque me parece que no siempre es fácil de entender. Tú lo mencionaste, hay un régimen de sanciones tan fuerte, es tan evidente el efecto de esas sanciones, que cualquiera piensa, no, es que ahí está la solución. Pero eso es un error, hay que partir de una construcción de un proceso interno entre las partes y coordinar ese proceso con ese componente internacional. Doy un ejemplo. En el caso de Colombia, uno de los mayores obstáculos que teníamos para llegar a un acuerdo, y aquí hay una pequeña analogía con el caso de Venezuela,
sobre lo que no se habla mucho en público, es el hecho de que todas las personas que teníamos de las FARC enfrente de nosotros estaban pedidas en extradición por los Estados Unidos. Y es un tema realmente muy difícil de resolver, prácticamente sin solución. Y la manera de resolverlo fue llegar a unos acuerdos entre nosotros, comunicárselos a los Estados Unidos y en la medida de lo posible, no es mucho, pero en la medida de lo posible, digamos, aceptar una solución en Colombia. Y yo creo que es la única manera de avanzar. Hay que comenzar por ahí y coordinar a la comunidad internacional con los avances que se logren en una mesa de negociación y no al revés, no esperar que es que arriba le van a resolver el problema, porque ahí yo soy de la opinión que el problema, el conflicto venezolano, como se quiera llamar, la crisis venezolana, está mal internacionalizada. Entonces, si lo que esperamos es que se pongan de acuerdo esos países con toda clase de intereses para que se resuelvan el problema en Venezuela, pues se van a quedar con el problema muchísimo tiempo, porque eso no va a ocurrir. Y a eso quisiera añadir otro elemento, y ya llegó a Europa rápidamente. Y es que si miramos hacia atrás, lo que han sido en el sentido estricto procesos de paz en América Latina, y ahí estaremos hablando básicamente de la experiencia de Centroamérica en los años 80, comienzos de los 90, y de la experiencia reciente de Colombia, lo que encontramos es que el apoyo más importante fue el apoyo regional, el apoyo de los países de América Latina. En el caso de Venezuela también me parece que se mira demasiado rápido al resto del mundo. Claro, hay razones, entendemos, hay intereses, pero yo creo que hay que reconstruir ese entorno de apoyo regional al caso de Venezuela. El caso de Venezuela tiene una particularidad, lo sabemos, y es que la disputa política de Venezuela se refleja en la política interna de muchos países del continente y hace mucho más difícil esa coordinación. Pero tú no percibes a la región más fatigada con el tema venezolano, y en medio de grandes cambios políticos. Ahí también hay una oportunidad, porque el proyecto del Grupo de Lima francamente fracasó. Uno habla en privado con los embajadores y la gente que estaba en eso y dicen esto fracasó. Bueno, luego, ahora con la pandemia, la mayor parte de los países están ocupados con una crisis como no han tenido en los últimos 100 años, socioeconómica tremenda, pero de todas maneras debería haber un espacio ahí con una nueva administración en Estados Unidos, con una política más pragmática y más sensata para hacer una recomposición regional de acompañamiento. Y sobre esa base es que uno puede ver la intervención de otros. La intervención de Noruega, con todo su conocimiento técnico de facilitación. Yo soy muy amigo del modelo noruego porque creo que tiene la gran ventaja de pasarle la responsabilidad a quienes corresponde, que son las partes que tienen que negociar, y no pensar que es que va a llegar un mediador que va a resolver los problemas. La Unión Europea puede de una manera modesta también, jugar un papel, como está comenzando a hacerlo, sobre todo en circunstancias como las actuales, donde parece que Estados Unidos, por razones internas, no tiene gran interés en correr muchos riesgos y no va a hacer probablemente demasiado. Entonces hay un papel para los europeos, pero yo haría más énfasis en recomponer el acompañamiento de la región como un elemento clave para dar garantías en el tiempo, porque acordémonos que finalmente es a los países de la región a quienes más les interesa que se resuelva el problema de Venezuela. Son los países de la región, los vecinos, Colombia, los que van a estar ahí todo el tiempo, no los europeos, ni los turcos, ni nadie más. Ellos van a seguir con otros problemas. Ellos deberían ser parte de las garantías en el tiempo de un proceso de cambio en Venezuela. Estamos llegando al final, pero quiero compartir algunas preguntas que estoy recibiendo, que me gustaría que contestaran de la manera más breve, tratando de tener 15 minutos más de una conversación fluida en base a esas preguntas, ¿no? Para Keith, la pregunta tiene que ver con Florida. Es decir, el Florida es un actor, digamos, o un elemento que en muchos análisis algunos pesan de una manera determinante. O sea, Biden no va a hacer mucho hasta que no pasen las elecciones en medio término en el 2022 con respecto al caso venezolano. Otros piensan que es importante, pero no es lo único. En esta discusión queda claro que lo fundamental es el acuerdo interno entre las partes para poder salir a solicitar cosas, ¿no? Conjuntamente. Pero ¿cómo ves tú el tema de Florida y el tema interno de los Estados Unidos
en un momento en el cual también los Estados Unidos está dando señales muy claras de cambio de sus prioridades en la región. Bueno, no, sí, la cuestión de Florida siempre es prominente, ¿no? Para ambos partidos, para los demócratas tal como los republicanos. Y hay la cuestión de la elección que llega el otro año. Pero, bueno, la política de la Florida sí está cambiando año por año. Hay muchos exiliados venezolanos y colombianos ahora en Florida que son muy fuertes, tienen su visión muy dura de lo que pueda ocurrir. No están muy a favor de negociaciones de ningún tipo porque piensan que es una trampa, que es algo que van a llegar y es algo que el régimen de Maduro va a utilizar para extender su poder. Lo que diría es que eso también exige mucho de los partidos mismos, porque ellos tendrán que mostrar que sí es un proceso válido, es un proceso progresista que está dando beneficios al pueblo venezolano, porque al lado de la cuestión de la línea dura, hay también siempre una cuestión humanitaria. Y eso también tiene algo que ver con la política interna de Colombia, porque si Colombia llega a un punto de apoyar algo, sería mucho menos posible para Estados Unidos resistirlo. Entonces, es algo que yo creo que va a haber un dinámico entre Colombia y Estados Unidos, y más que todo con Florida en esta cuestión. Pero si llega a un punto donde hay algo que puede ser productivo y uno puede ver que puede resultar, la clave va a ser que la naturaleza de una negociación, como dije, no, está cambiando. Y si no es una cuestión de una elección presidencial pronto, en 6 meses, si es algo que es un poco más largo, pero si es aceptado por la oposición, por una oposición más amplia, una oposición más moderada, y si eso es la voluntad del pueblo venezolano, va a ser mucho más difícil resistirlo, y eso puede ser la ventana que necesita Estados Unidos para entrar. Pero hasta ahora no hay algo con qué trabajar. No te escucho. Brevemente, Sergio, brevemente. Kifa está diciendo que Colombia Colombia es un actor clave para Venezuela en general. Ha sido un socio histórico para nosotros y para ustedes también. Pero está entrando en un proceso electoral también. Y tú estás diciendo que la región es clave, o sea, este reaglutinamiento de la región alrededor de un consenso mínimo que permita ayudar a los Estados Unidos a tomar decisiones que de otra manera los Estados Unidos encuentran incómodos por el tema interno. ¿Es posible eso en Colombia o todavía nos queda un camino? ¿Cómo ves tú eso? Me parece muy importante, pero muy brevemente para ir a alguna otra pregunta que te están haciendo. Si quieres te la hago de una vez. Sobre esto que tiene también que ver con Colombia. En la negociación colombiana, el sector privado jugó un papel muy importante. Y la sociedad civil también jugó un papel muy importante en la conformación de la agenda de negociación, ¿no? En el caso venezolano, el sector privado y la sociedad civil están muy ausentes, ¿no? Entonces, la primera pregunta te pido que trates de ver si la puedes contestar. Yo sé que es difícil. Y la segunda sí que te explayes un poco más en cómo ves tú ese papel del sector privado que jugó un papel fundamental en la negociación en Colombia. ¿Cómo lo percibes, dada tu experiencia con ese proceso? Gracias, Michael. Bueno, la primera pregunta, hay que comenzar por decirlo absolutamente obvio, y es que ningún país sufre más las consecuencias de la crisis venezolana que Colombia. Y hay que reconocerle al gobierno actual que una de las cosas que ha hecho bien, tal vez la única cosa que ha hecho bien con respecto al problema venezolano, fue de manera generosa
normalizar a más de 1 millón, millón y medio de venezolanos en Colombia, en medio de la crisis de la pandemia y lo que eso significa fiscalmente, etcétera. Colombia realmente está haciendo todos los esfuerzos posibles para atender a los venezolanos que se encuentran en nuestro territorio. Yo no creo que Colombia deba estar a la vanguardia de ningún cambio. Por el contrario, cuando uno habla con miembros del Grupo de Lima, de otros países, normalmente Colombia es, con Brasil, la traba a cualquier esfuerzo un poco más pragmático, un poco más realista de lo que es posible. Pero la misma realidad, como siempre, yo siempre me declaro realista en ese sentido, y hay que entender en qué dirección se está moviendo la realidad y tratar de encauzar las cosas. La realidad se está moviendo en una dirección que ya no es ni la del actual gobierno de Colombia ni la del gobierno de Brasil. Y entonces hay que también mirar cómo se crean espacios, escenarios donde Colombia, incluso si sigue con un gobierno parecido al actual, que puede ocurrir, le quede más fácil incorporarse a un esfuerzo regional. Es decir, otros tendrán que liderar porque no lo va a hacer Colombia si continúa el año entrante un gobierno como el actual. Sobre el sector privado y la sociedad civil. Realmente fueron absolutamente esenciales para todo lo que uno puede llamar el proceso de paz en Colombia, desde su inicio hasta cosas muy prácticas y concretas como apoyar procesos de reincorporación de excombatientes, cosas por el estilo. Pero yo comenzaría por la siguiente observación, Michael, y es que me parece que la clave del éxito es no confundir los roles y no pensar que es el sector privado o la sociedad civil la que va a negociar. Cuando se politiza el sector privado, pierde su autonomía y pierde su capacidad real de injerencia. Eso, por ejemplo, ha pasado en los últimos años en Colombia, donde la Asociación Hermana de Fede Cámaras cometió el gran error de meterse en el debate político del proceso de paz y darnos opiniones que realmente no le correspondían y probablemente ni siquiera representaban lo que pensaban un gran número de sus miembros. Entonces yo creo que desde su posición, que entre otras cosas me parece que en el caso de venezolano encaja perfectamente con lo que sería una visión de lo que necesita Venezuela, que es un regreso a un respeto a unas reglas de juego, nada que necesite más el empresariado que una estabilidad normativa en el tiempo, una democracia que funcione y pues obviamente que pocas cosas que necesite más una democracia que un sector empresarial pujante que ayude al desarrollo y cree empleo. Pero creo que hay que fijar eso. Ahora, entendida esa posición, es mucho lo que puede hacer. Yo hace 15 años fui por 3 años director de una fundación que hay en Colombia que se llama la Fundación Ideas para la Paz, que la creó el sector empresarial en el fracasado proceso de paz de Andrés Pastrana, que fue un proceso francamente desordenado, con muy poca planeación, muy improvisado, por no decir irresponsable. Y el sector empresarial se dio cuenta que el gobierno estaba perdido, no sabía lo que estaba haciendo, y creó una fundación no para ellos mismos decir qué hacer, sino para apoyar que expertos fueran a Colombia y se creara una base de conocimiento que apoyara ese esfuerzo. Y esa fundación perduró en el tiempo y de manera silenciosa jugó un papel muy importante apoyando procesos. Y no es la única, hay varias de ese tipo. De manera que yo estoy convencido de la importancia del sector empresarial. Durante la negociación misma, cuando regresábamos a Colombia de La Habana, yo me tomaba el trabajo de fui varias veces a Medellín, donde está tal vez el empresariado más organizado, más fuerte de Colombia, a contarles a puerta cerrada qué estábamos haciendo, a oír sus opiniones de manera muy franca. Había gente que estaba a favor, había gente que estaba en contra, pero todo de manera muy correcta. Yo aprecié mucho esas reuniones y sobre todo para incluir, porque la inclusión es un proceso para que funcione tiene que ser inclusivo. Eso no es un lugar común o una cosa que dicen nuestros amigos escandinavos, no, esto es una realidad. La gente tiene que sentir que le pertenece el proceso que está ocurriendo. Y un pilar fundamental de cualquier proceso en Venezuela tiene que ser el sector empresarial, más allá de sus propios intereses, que obviamente los tendrá. Y como, al igual que los vecinos, va a seguir ahí en el territorio y va a seguir existiendo, pues también puede ser un factor de garantía del cumplimiento de unos compromisos en el tiempo. Pero no debe ser un negociante en la mesa, a mi juicio.
Nos preguntan también, Benedict, en tu intervención inicial, tú hablabas del tema institucional, ¿no? Y que las mieles del poder son muy grandes en Venezuela. Controlar la presidencia es controlar muchas cosas en Venezuela, ¿no? Y que yo traduzco lo que tú dices, yo lo he puesto de esta manera en varias oportunidades, es que muchas veces estar en la oposición en Venezuela es una especie de tragedia, muy difícil, muy costoso estar en la oposición, ¿no? Eso lo puede contar la oposición democrática venezolana de primera mano, ¿no? Y el chavismo sabe que si pierde una elección, pues le puede llegar a tocar bajo el arreglo institucional actual la misma situación que ha vivido la oposición venezolana en las últimas décadas, ¿no? Entonces, la expectativa de corto plazo, la pregunta es, la expectativa de corto plazo es el acuerdo, la elección, pero la solución de largo plazo es institucional, ¿no? ¿Cómo puedes ahondar un poquito más en ese tema? Que a mí me parece un punto central, porque en Venezuela todo el debate es la elección, la elección. Si tú ves las encuestas, hoy, si hiciéramos una elección libre y justa mañana, podría pasar lo del Perú perfectamente. Es decir, que un maestro del Golfo de Cariaco en el oriente venezolano emerja frente a un descontento gigantesco en un país que está derrotado socialmente. Entonces, el tema de la sostenibilidad de esto, ¿cómo construir esta sostenibilidad de la que tú estás hablando? Sí, eso otra pregunta muy difícil, pero antes de tratar de contestarlo, me gustaría añadir algo de lo que dijo Sergio sobre el rol del sector privado, que he visto en varios casos muy importante también para despolarizar un poco una situación. El papel del sector privado y la sociedad civil pueden entrar con otras perspectivas y ayudarles a las partes salir de una situación de estancado y despolarizar un poco. Y también como observadora extranjera, yo veo que ha habido un proceso de una cierta despolitización del sector privado en Venezuela los últimos años, después de haber sido muy, muy, muy politizado en Venezuela por muchos años. Por la crisis, por la necesidad que tiene el gobierno, la ayuda del sector privado, ha habido por lo menos una cierta tendencia a despolitización que ayuda al sector privado a jugar un rol muy constructivo en un posible proceso de negociación. Según mi humilde opinión como observadora extranjera. Sobre el tema de la institucionalidad es muy, muy difícil y eso tiene que resolverse con unas garantías, como también habló Sergio en el inicio, que en el proceso hay que dar algunas garantías, pero también es un argumento que nos lleva a quizás una preferencia a una negociación integral que no solo toca el tema de elecciones, porque si la negociación solo sería sobre elecciones presidenciales, que fue básicamente lo que sucedió en 2019, el momento que se abre la campaña electoral, la gente va a entrar en un modo electoral, que van a entrar en campaña. Y eso puede no ser muy constructivo en otros ámbitos, en construir algún tipo de convivencia entre todos los grupos. Ahora, entonces yo creo que es un peligro real y uno tiene que enfrentar con
con diversas garantías. Es difícil entrar en un proceso de constituyente, por ejemplo. Bueno, ahora existe todavía una asamblea constituyente, todo ese asunto es también abrir una caja sin saber qué sale. Y con una constitución tan mayoritaria como es la constitución venezolana, sí es un peligro real de que sale, bueno, que elecciones por sí mismo no va a ser una solución. Eso es una posibilidad real, pero hay diferentes maneras de reducir este riesgo, diría yo. Una última pregunta ya para terminar, Keith. Y yo sé que es un tema que a ti te fascina. Hemos conversado muchas veces sobre esto. El tema de la sociedad civil venezolana. En el contexto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, que es dramática, muy importante. Y a veces hablamos de la negociación sin contextualizar ese tema humanitario, que es fundamental, que pasa porque la negociación no es solamente para que ganen los políticos, o sea, tiene que ganar la sociedad tiene que ver beneficios concretos, evidentes, los beneficios de un acuerdo. Sin eso va a ser muy difícil que la población, digamos, apueste realmente a esa solución. Entonces, mi pregunta final, y te la hago a ti, si alguno de ustedes quieren mencionar algo, es sobre ese papel de la sociedad civil y cómo, más allá del sector privado, estoy pensando en organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, organizaciones dedicadas a temas de derechos humanos, pero también a temas de desarrollo. ¿Cómo ves tú eso en este proceso, en esta coyuntura actual, no solamente de la negociación, sino de la crisis humanitaria? Bueno, yo primero anoto que en los procesos de paz donde hay una fuerte participación de la sociedad civil, y estoy de acuerdo con Sergio que no quiere decir estar en la mesa como parte de la negociación, pero cuando hay un rol claro y significativo para la sociedad civil. Y la sociedad civil define como todos los sectores, el sector privado, líderes religiosos, organizaciones civiles de derechos humanos, ¿no? Un montón de personas que pueden ser definidas como parte de la sociedad civil, pero cuando están realmente con energía y con un lugar para sus ideas, con unos puntos de toque, ¿no? Con el proceso de paz, es un proceso más estable. Eso es la historia denota que eso es la situación. Segundo, es muy importante la inclusión de mujeres. Es una cosa muy interesante en Venezuela, pero la falta de mujeres en las negociaciones es algo que es realmente fatal y es muy extraño, ¿no? La completa exclusión de mujeres que han sido la más afectada de la crisis, pero no están en la mesa. Entonces, la negociación misma tiene que ser reorganizado para incluir, a pesar de que es la parte política, pero incluir mujeres y las voces, por alguna razón, por alguna manera, de la sociedad civil. No habrá un modelo directo, pero yo creo que lo más interesante, y Fede Cámaras lo trató el año pasado en la conferencia, fue el cuarteto de Túnez, que fue un modelo muy interesante donde la sociedad civil, los 4 sectores de sindicatos, el sector empresarial, asociación legal y Liga de Derechos Humanos fortalecieron y hicieron lo que nosotros en USUP llamamos una demanda de la paz. O sea que están demandando la paz de los partidos políticos y entonces los partidos políticos tienen la demanda de que tienen que actuar. Yo creo que esa es la parte que pueden jugar. En cuanto de lo que hablaba antes de la visión para el país, también claro que la sociedad civil puede jugar un papel muy interesante, muy importante, y un papel que es seguro
para los políticos. O sea que ellos pueden explorar cosas como sociedad civil que los partidos en una negociación nunca podrían tocar. La cuestión de visión del país, cuestiones socioeconómicas, qué sería un pacto político. Pueden explorar todo eso, llegar a la mesa o ponerlos en la mesa para los partidos políticos, pero con la fuerza de la sociedad civil. Yo tuve el dicho de estar en la primera Loya Jirga en Afganistán en 2002. Era uno de los pocos extranjeros en el evento. Y a pesar de lo que está pasando ahora en Afganistán, eso fue una cosa increíble de ver la sociedad civil, la sociedad afgana unirse por la primera vez en décadas y reorientarse, ¿no? Claro que hemos tratado con muchos problemas después, pero en este evento fue la primera vez que la sociedad había juntado en un lugar para orientarse. Sería muy interesante una Loya Jirga-Suela, ¿no? Algo para Venezuela, donde un diálogo nacional de una especie donde la nación pueda ver su visión y puede ver la nación como sí. Pero creo que sí, es algo que hay oportunidades. Y hay muchas ideas ahora que están generando en Venezuela. El Foro Cívico, Frente Amplio, hay varias organizaciones que están generando muchas nuevas ideas. Fede Cámaras ha sido también parte de eso, sin la politización que les va a dañar su credibilidad y su capacidad de empujar una ruta pacífica para el país. Muy bien. Bueno, yo quiero darles las gracias a Keith, a Benedict, a Sergio. Creo que ha sido una conversación fascinante, multifacética. Yo creo que el reto es de los venezolanos y creo que el trabajo que tenemos enfrente como nación para poder construirle una salida en la cual todos ganen y podamos retomar el desarrollo, retomar el crecimiento, combatir la desigualdad que en este momento tiene unos indicadores pavorosos para el caso venezolano, pasa porque este proceso de negociación sea exitoso. Eso va a requerir mucho trabajo, va a requerir una participación no solamente de la élite política del país, que hasta ahora no ha logrado alcanzar ese objetivo, sino que va a requerir también de un trabajo muy arduo de todos los actores de la sociedad civil y del sector privado en general. Sin eso, la reinserción de Venezuela en el mundo va a estar muy comprometida, la capacidad de resolver los problemas internos en todos los ámbitos, no solamente económicos, sino también de seguridad, de servicios públicos, de educación y de formación de capital humano para el trabajo va a estar muy limitada. Entonces, bueno, quiero darle las gracias. Ha sido un placer y también agradecerle a Fede Cámaras en su asamblea anual la oportunidad para moderar este panel tan exitoso. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Michael. Gracias a ti. Saludos. Saludos. Ok, listo. Muy bien. Ok, gracias por la conversación. Estuvo muy buena. Gracias, Michael. Excelente. Okay. Bye. Muchísimas gracias, Michael. A ti, a Benedict, a Keith y a Sergio. Hoy expresaron desde la experticia con otras digamos, procesos de negociación, desde la visión y el estudio en distintas dimensiones sobre la realidad venezolana, expresaron que hay posibilidades, que sin duda puede haber un camino de construcción de soluciones que pasa por tener que sentarse en la mesa los actores, digamos, los distintos actores políticos, económicos y sociales, cada uno en su rol, sin pretender ninguno ocupar o desplazar el rol natural que por excelencia representan las instituciones, los partidos políticos, en fin, la fe, los representantes de los trabajadores, cada una de los actores de la sociedad civil que conforman, en nuestro caso, la nación venezolana.
y luego hemos culminado con este foro de Venezuela vista con perspectiva futura para su reinserción en el concierto de las naciones, para hablar de negociación y para buscar soluciones. Por mi parte y por la parte del equipo que me acompaña, Carlos Fernández en la primera vicepresidencia, Fernando Cepeda en la segunda vicepresidencia, Eduardo Bermenda en la tesorería, no nos queda más que despedirnos, desearles a ustedes que puedan lograr sus sueños en familia, con el trabajo como esa herramienta de movilidad social, y que puedan seguir y que sientan en Fede Cámara un espacio de confianza para lograr y construir libertades económicas con alto impacto social que les permita a los venezolanos, que nos permita a los venezolanos volver a pensar en la política como el arte de la búsqueda de soluciones. Muchísimas gracias, feliz tarde. Los dejamos con nuestra imagen objetivo y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la Asamblea Nacional y por supuesto a los anunciantes que hicieron posible el evento de estas 2 semanas. Buenas tardes. No es lo mismo llenar vacíos que construir. Para construir hay que tener visión de futuro. Es muy complejo lograr ese equilibrio entre lo que sueñas y lo que haces, entre lo deseable y lo posible. Venezuela ahora mismo puede parecer una fantasía debido a la situación que cada quien puede estar viviendo. Por eso, nos paramos hoy con la vista puesta a 20 años, con la certeza de que habrá muchos supersónicos y no más picapiedras. Actuar como buen padre de familia te exige no solo resolver problemas, sino anticiparlos. La verdad, nunca vamos a estar a la altura de enfrentarlos si no nos sentimos capaces de hacerlo. Prospectiva 2035 fue la forma de demostrarnos con pensamiento cierto, opiniones de expertos y sueños con pies en la tierra que hay una manera de tener visión de futuro que sirva de faro no solo para esta institución, sino para todo aquel que se siente empresario, innovador, emprendedor. Es un paso cierto hacia la modernidad. Si cada quien lo da, estaremos más cerca de esa visión futurista. Visión 2035 tiene una misión, la esperanza puesta en una imagen de futuro que nos sirva de norte hacia dónde avanzar. Cada vez más se van haciendo evidentes cambios y tendencias que exigen nuevos retos al sector privado venezolano. Son diversas las razones que explican por qué Venezuela en corto plazo tendrá una configuración productiva diferente a la que ha mostrado en el último siglo. El centro de ese cambio es el papel del petróleo. No hay dudas de que dejará de ser el principal motor de las economías. Tantos cambios tecnológicos abren el espacio para fuentes de energías renovables. La agenda de los países respecto al tema ambiental ha incluido compromisos ciertos de control de emisiones, así como cambios en la movilidad de las personas y mercancías. Hemos visto cambiar en corto tiempo la forma en que trabajamos, recibimos clases, obtenemos información. Son necesarios los chats de WhatsApp de la urbanización. La recomendación y la colaboración son nuestro pan de cada día. En el mundo entero están ocurriendo grandes reacomodos que se han visto acelerados por el efecto de la pandemia y que han modificado el modo de aproximarnos a las cosas. El sector privado venezolano está en el centro de esas transformaciones y es nuestra tarea identificar estos rasgos, organizarlos y vincularlos con la mirada puesta hacia el futuro, en un entorno que sigue siendo desconocido pero que exigirá lo mejor de nosotros. Nos dimos la tarea de colocar la mirada en un horizonte a 15 años preguntándonos, ¿cómo será Venezuela entonces? ¿Cuál será la matriz energética de Venezuela y de la región? ¿Cómo será la inserción de Venezuela dentro de las dinámicas comerciales de innovación y de intercambio? Hicimos el ejercicio de dibujar los rasgos que tendrá el país para ese momento, tratando de entender los desafíos que tendrá el sector privado como protagonista en la sociedad. Anticipándonos, podremos hacer el papel que Venezuela requiere. Alimentos, tecnología, industria, energía, conocimiento, medicina y bienestar, transporte y logística, comercio, sistema financiero, servicios. Y llegamos a una imagen de futuro, que sí es posible comenzar hoy.
Sabiendo hacia dónde queremos ir y con la gente como centro, ponemos a la disposición de los empresarios y de toda la sociedad este ejercicio futurista, aproximándonos a una visión que nos impulse a transitar los desafíos que supone el mundo postpetrolero, los cambios tecnológicos y retos en materia de salud, ambiente, formación de capacidades y trabajo en equipo. La conectividad y los esquemas de funcionamiento de la sociedad harán que la vida de las personas cambie, mejore y agilizará cualquier agenda de superación de la pobreza, al tiempo que nos permitirá mejorar la productividad de nuestra economía. Las nuevas formas de consumir información y la adopción de plataformas colaborativas harán posible que la productividad y la competitividad de nuestra economía se eleve. En la medida en que todos estemos más conectados y aprovechemos esa ventaja, veremos más claras las innovaciones y el conocimiento, democratizando la generación de riqueza. La capacidad para innovar y aportar será posible en todos los ámbitos, por lo que toda la sociedad es el espacio para la modernización. Seamos parte de ella. La 77ª Asamblea de Fede Cámaras llegó hasta ustedes gracias a EY Venezuela, siempre apostando por el país y ayudando a construir un mejor mundo de negocios. Protinal Proagro, 79 años produciendo alimentos para todos los venezolanos. Hoy Protinal Proagro está más presente que nunca. Molanca, 47 años solucionando las necesidades de empaque de mercados nacionales e internacionales con una variedad de productos de alta calidad. Nuestro lema, hacer posible lo imposible. Grupo Fidenca, enfocados en el desarrollo de estrategias personalizadas para el mercado financiero venezolano e internacional. Creamos oportunidades financieras por una Venezuela en positivo. Forma parte del BNC, el banco de referencia en Venezuela que te ofrece soluciones financieras ajustadas a tu medida y la calidad de servicio que mereces. Banco Nacional de Crédito, donde diste justo en el banco. BNCI Casa de Bolsa. Santa Teresa, 1796. Descubre lo inesperado. Nestlé Venezuela. Desarrollamos el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones. Nestlé, a gusto con la vida. OIT ACTEMP, aliado institucional de Fede Cámaras para el proyecto Perspectivas 2035, International Labour Organization.